Esta mañana estamos enfocándonos en un aspecto muy importante y es que podamos comprender, aunque yo lo he predicado anteriormente, el concepto de que Jesús no fue un ser creado, sino es un ser eterno. Él existió desde siempre y para siempre porque es Dios y hace parte de esos atributos que nosotros debemos tener claramente establecidos en nuestra fe. Si usted no tiene eso claro, va a pensar que Jesús simplemente fue otro pensador, otro profeta más, o una persona que estableció o fundó una religión como existen muchas. Jesús es Dios. Y parte de esas características que son extremadamente importantes para que nosotros abracemos es la eternidad. ¿Por qué le hablo de esto? Porque desde la misma antigüedad el profeta Miqueas, unos 730 años antes del nacimiento como tal de aquel bebé llamado Jesús, de este concepto que llamamos la encarnación de Dios aquí en la tierra, unos 730 años él estaba ya profetizando en el libro de Miqueas capítulo 5 verso 2 diciendo: tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. 730 años ya se estaba profetizando el lugar del nacimiento, la ciudad específica, ese pequeño pueblo donde nacería el Mesías. Y dice allí a continuación, sus orígenes se remontan al principio mismo de los días de la eternidad. Nos deja saber que Jesús fue eterno, que Jesús existió desde siempre, pero que como tal existiría un lugar en el cual Él nacería. 730 años, siglos antes de que esto se cumpliera, se estaba diciendo. Y el mismo Jesús también declaró en Juan 17, 4 y 5, en el momento en el que Él está orándole al Padre, le dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Versículo 5, importantísimo esta mañana. Dice lo siguiente: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Qué declaración tan poderosa de Jesús, diciendo: ¿sabes qué? Yo vine a hacer algo aquí, ya lo cumplí, pero ¿sabes qué? Es el momento en el que me regreses, esa gloria que yo tenía desde antes de la fundación del mundo, esa gloria que tenía antes de que todo existiera, esa gloria que yo tenía contigo antes de que tú dijeras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que debemos entender este concepto de la eternidad de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy voy a estar hablando de un encuentro que no sucedió en el Nuevo Testamento. No quiero asumir que usted lo conoce, simplemente lo voy a referenciar. La Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende todas aquellas obras, historias y hechos que ocurrieron antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento comprende lo que sucedió desde el nacimiento de Jesús y hasta el regreso que Él tendrá y lo que viviremos en la eternidad. Entonces, ¿por qué es importante que le aclare yo esto? Porque el día de hoy le voy a estar hablando de un encuentro que unos muchachos tuvieron con ese Cristo antes de que naciera como un bebé. Y nos deja saber que Él es eterno. Algunos tienen cara así como de ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías. Cristofanías, apariciones de Cristo antes de su nacimiento físico en el Antiguo Testamento. Hay muchas de las cuales hoy voy a hablar de una. Eso nos deja saber que Él es eterno, que Él no simplemente apareció en la historia de la humanidad en un momento porque sí, sino que Él ha existido desde siempre. Así que hay una declaración interesantísima también de Jesús en Juan 16, 28. Dice lo siguiente: salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Subraye conmigo ahí en su Biblia el de nuevo. De nuevo. ¿Qué nos está queriendo decir Él? ¿Sabe qué? Yo me trasteo, yo me la paso del cielo para acá, bajo, subo, vuelvo a salir. Me le aparecía a Abraham, me le aparecía a Josué, me le aparecía a David, me le aparecía a Moisés, me le aparecía a estos muchachos que vamos a hablar el día de hoy. Y Él entonces dice aquí: salí del Padre y vine al mundo y ahora dejo de nuevo. ¿Qué significa el de nuevo? Que ya lo había hecho anteriormente. ¿Estamos claros? Entonces, debido a eso pongo este fundamento para que comprendamos, esta era una situación que Jesús claramente repetía en determinados momentos. Obviamente, esta aparición que tuvo eran temporales y después existió esta encarnación en la cual Él vivió por 33 años y medio posiblemente aquí en la tierra. Así que Él dice: ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Quiero establecer un fundamento
histórico por un momento antes de empezar con nuestra enseñanza de este día. El pueblo de Judá, este pueblo de Dios, fue invadido y llevado esclavo esclavo por el rey Nabucodonosor a Babilonia, aproximadamente unos 605 años antes de Jesús. Espero que les esté estableciendo un fundamento para que conozcamos qué es el entorno histórico del que estamos hablando. Así que está este pueblo, el pueblo de Dios, que en determinado momento, cumpliéndose una profecía también, viene un rey poderoso, el rey más poderoso que hay en ese momento sobre la faz de la tierra, y lleva cautivo el pueblo entero a Babilonia. ¿Qué sucede? Evidentemente ellos tienen que establecer un nuevo proceso en el que conocen ahora una cultura, conocen costumbres, conocen un nuevo idioma y se tienen que amoldar en determinado momento a este nuevo rey, a este nuevo soberano que estaba sobre sus vidas. Y teniendo esto como fundamento, con esa historia a nuestro alrededor, es que llegamos a este instante de lo que vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 3. Recuerde, viene el pueblo judío, extraditado, ¿cómo se dice? Desterrado, gracias, no extraditado, desterrado, expatriado, y está bajo el dominio de un rey babilonio que se llama Nabucodonosor. Entonces allí es donde entramos a la enseñanza del día de hoy en Daniel 3 y vamos a estar leyendo el capítulo entero, pero vamos a empezar en el verso número 1. ¿Me acompaña? ¿Estamos claros? Muy bien. Dice lo siguiente, Daniel 3 del verso 1 en adelante. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en el cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Hagamos referencia allí. ¿Podemos dimensionar el poder y el gobierno de este hombre? Era el hombre más poderoso que existía, y entonces aquí da un decreto en el que dice, ok, son todos, toda la gente, todos los pueblos, todas las naciones. Estamos hablando de alguien poderosísimo. A ustedes se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas. No sé qué es una zampoña. Asumamos que es un instrumento musical, evidentemente. Cítaras, liras, arpas y otros instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Verso 8. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y le adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiere repetir conmigo ahí para que aprenda un poquito de hebreo? Sadrach, Mesach y Abednego. Usted se va a acordar de estos muchachos en el futuro, le garantizo. Verso 13. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo?, me preguntarás esta mañana.
Chévere que me hables de la historia. Hoy conocí que pasaron diferentes cosas con el pueblo de Judá y el rollo de Jesús. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Quiero decirte algo. Día a día se están levantando dioses, ídolos, conceptos, culturas, que van totalmente en contra de Dios y a las cuales la humanidad, tu familia, tus jefes, te van a ordenar que te inclines delante de ellas. Día a día se van a presentar más y más situaciones en las cuales tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Me inclino ante lo que dice el mundo o me inclino ante lo que dice Dios? ¿Honro lo que dice la palabra de Dios o escojo el agradar a mis amigos? Amados, quiero decirle algo. La situación no se va a poner mejor, se va a poner peor. Momento tras momento será más y más desafiada tu fe. Momento tras momento serás más y más expuesto a este tipo de decisiones, a este tipo de momentos. Llegarán instantes en los que vas a tener que escoger qué hacer. Y entonces el día de hoy estos muchachos nos van a permitir de alguna manera ver el ejemplo, ver lo que ellos decidieron. ¿Y qué sucedió? ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros le oramos a Dios cosas como: Señor, por favor, evítame esta quiebra. Señor, por favor, evita que mi hijo tenga que ir al quirófano. Señor, por favor, evita que suceda esto, evita que suceda aquello. ¿Y sabes algo? Hay muchas veces que Dios no contesta eso. Qué emoción, ¿a dónde me trajeron hoy? Ahora sí, nos den un grito de alegría. No se parece mucho esta enseñanza a lo que usualmente estamos escuchando ahora en televisión. Ven a Jesús y tus problemas se van a terminar. Recibe a Jesús en tu corazón y las finanzas se te van a arreglar para siempre. Tu matrimonio será cambiado. Todo será nuevo, lo garantizamos. ¿Están diciendo mentiras? No. Pero no están diciendo lo que tú tienes que hacer para que eso se convierta en una realidad. Entonces, por ejemplo, ven y se van a cambiar tus finanzas, ya no vas a estar en bancarrota. Y entonces llegas a la iglesia y empiezas a tener conceptos que son totalmente contrarios a lo que la naturaleza del mundo te dice. En el mundo lo que te dicen es: atesore, trabaje, esfuércese, coja lo más que usted pueda para sí mismo. Y Jesús viene y te dice: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tu matrimonio está patas arriba. Pero no ofender a nadie. Y tu mamá muy sabia te ha dicho desde que eras joven: todos los hombres son igualitos. Cortados por... Les dieron el consejo, ¿verdad? Les dieron el consejo. Y entonces tú vienes con esa mentira en la cabeza. De que el hombre con el que te casaste es igual al segundo o al tercero que tuvo tu mamá. Perdón. Yo edito eso después en el audio. Entonces escúcheme acá por un momento. Mire lo que sucede. Entonces tú entras en esta relación y tienes una, abro comillas, una verdad en tu cabeza: todos los hombres son iguales, no sirven para nada. Y este hombre puede hacer lo que sea para demostrarte que él es diferente, pero tú tienes una verdad en tu cabeza que dice: no, este es otro desgraciado, igualito que los otros. Y entonces, ¿qué te han dicho desde el principio? Usted cuídese, no se deje. No se deje. Y en la Biblia viene y te dice: sométase a su esposo. Yeah, right. Vamos ahora a hablar de los esposos. Entonces fuiste criado como una bestia, hombre. Te llevaron desde pequeñito a acostarte con prostitutas. Y te dijeron: las mujeres no sirven para nada.
Y entonces ahora llegas y te casas y tratas a tu mujer como si no sirviera para nada. Y eres una bestia en casa. ¿Por qué una bestia? Porque solo son los animales los que van y se encaraman encima de un montón de hembras. Hello, ¿a qué iglesia me invitaron? Usted viene por primera vez, hombre. Deme unas 2 o 3 reuniones y decida qué va a hacer. Bueno. Y entonces viene y te dice en la Biblia, ama a tu mujer. Trátala como un vaso más frágil. El varón de Dios debe ser hombre de una sola mujer. Y empiezas a encontrar estos choques en los cuales vas a tener que decidir, como estos muchachos, ante quién te vas a inclinar. Y llegarán momentos más difíciles, por ejemplo, para una persona como yo, en el que el mismo gobierno dictará leyes que van totalmente en contra del corazón de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a venir aquí a casar a Felipe y a Andrés? ¿A Claudia y a Marcela? ¿O voy a creer que no me tengo que inclinar a eso? ¿O voy a empezar a ampliar? No, es que el aborto puede que sí en esta circunstancia. Esta semana le hablaba a los líderes de esta congregación y le decía, ojo con esto. Ojo con esto, que cada vez se escucha más y más que en determinado momento se está predicando de la Biblia y entonces hay una declaración fuerte de Jesús diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene que dejar a padre y madre por mí. Y entonces a continuación me dice, realmente lo que Jesús quiso decir no fue eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir? Y entonces ahora estamos tratando de suavizar las palabras de Jesús. ¿Y cómo suaviza una declaración como, por ejemplo, cuando vino una mujer y Jesús le dijo, usted es una perra? ¿Jesús dijo eso? Y a otros les dijo zorras, serpientes. Hipócritas. Ladrones. Tumba con huesos y carne podrida adentro, le dijo a otros. Y por dentro están muy bien pintaditas. Y entonces por fuera, gracias. Y entonces nosotros venimos, no, Jesús no quiso decir eso. Sí quiso decir eso. Jesús generó crisis en la vida de la gente. Y aclaro, eso no te da derecho para entonces tu puerca justicia propia ir a declararla con toda la gente y entonces ir y establecer lo que la gente tiene que hacer porque es lo que tú quieres. No, tiene que estar establecido en la Biblia. Estoy romántico hoy. Entonces la pregunta es, ¿ante quién nos vamos a inclinar? Dani. ¿Qué va a suceder en los momentos en los que tenemos que decidir? La pregunta que surge acá es cómo vamos a reaccionar ante las situaciones, cómo vamos a temer más a los hombres que a Dios, pregunto yo. ¿Vamos a temer más a lo que dicen nuestros familiares o a lo que dice la palabra de Dios? Amados, es factible que algunos tengamos que enfrentar la pérdida de un trabajo porque tu jefe te está mandando a hacer cosas que van en contra de lo que la Biblia dice. Me acuerdo un jefe que me instigaba constantemente a decir mentiras respecto a unas transferencias bancarias. Yo le decía, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Muéstreme la copia de la transferencia y yo envío el email diciendo que se hizo la transferencia. Tú haces lo que yo quiera, yo soy tu jefe, para eso te pago. Tengo un Dios al que honro más, Señor. No me votó. Pero llegan esos momentos, llegan esos instantes. ¿Ante quién nos vamos a inclinar? ¿Cuál fue la actitud de estos muchachos? Imagínense esto, ¿no? No estamos hablando de cualquier, como dicen en Colombia, patinchado. Estamos hablando de Nabucodonosor, el rey más poderoso, el hombre más poderoso que dicta un decreto y entonces ahora resulta que hay 3 pelagatos que no están cumpliendo la orden de él. Se lo traen al frente y le dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué razón no me están obedeciendo? Si yo soy el Señor que existe sobre todo esto.
¿Quiénes se creen ustedes? Y entonces aquí en el versículo 15 le dice, ahora escuchen la música de los instrumentos musicales y más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Yo que no sabía con quién se estaba metiendo, pero ¿a dónde voy con esto? Que hay muchos Nabucodonosores hoy por hoy, en muchas otras circunstancias. Este rollo ahora de la tolerancia, de la igualdad, ¿sabe algo? Aquí es donde yo tengo que buscar la verdad de esas cosas, no en ningún otro lugar. Entonces miren esta arrogancia de este hombre, dice, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Verso 16, Sadrach, Mesach, Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. La pregunta, amados, esta mañana es si nosotros tendremos esa misma confianza en Dios. La pregunta es si nosotros podemos verdaderamente declarar ante eso, ante una situación en la cual se nos reta frente a tomar una decisión de honrar a Dios o no honrar a Dios. La pregunta es si tú y yo tendremos los pantalones para parar y decirnos, ¿sabes qué? Aunque pierda el trabajo, no hay problema, voy a honrar a Dios. Días atrás me reunía con una chiquilla que, mire, me dice, pastor, antes de llegar a la iglesia me casé por papeles. Ahora he entendido que es incorrecto. Estoy a punto de recibir la residencia, pero Dios me ha puesto en mi corazón que no es correcto que haga esto. No voy a volver a hacer filing de taxes conjuntos porque es una mentira. ¿Usted qué piensa? Entonces imagínate la responsabilidad de decirle, honre a Dios y quédese sin residencia, no sé qué va a pasar, la van a deportar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que Dios me manda a hacer. Ay, claro, chévere porque a usted le toca hacer eso, pero si fuera usted, ya lo hice, no me casé con nadie por si acaso. Pero la situación fue que cuando Dios nos mandó a empezar este proceso ministerial, mi visa estaba ligada a una empresa que me había transferido, todo absolutamente legal. Y estaba en todo ese proceso de llegar ya al momento en el que me iban a dar la residencia y Dios me dice, te retiras. Digo, Señor, estoy esperando por 7, 8 años la residencia. Me van a llamar a una entrevista y tú sabes que yo no voy a decir mentiras, yo no voy a hacer pay stops falsos, no voy a crear W2 falsos para ganar una residencia. Les estoy hablando de situaciones en las que en muchos casos nosotros tenemos que enfrentarnos. Vuelvo a la historia de esta muchachita, me decía, sé que tengo que honrar a Dios por encima de una residencia. Si Dios, me dijo ella, linda, me dijo, si Dios me tiene en otro lado, casi digo el país y ya se enteran más o menos. Claro que aquí casi no hay colombianos, ¿verdad? Si Dios me tiene en este lugar, Él se va a encargar de mantenerme aquí. Pero con una mentira no voy a obtener algo como eso. Ya he tenido que atender gente que ha logrado la ciudadanía por medio de mentiras y 5, 6, 7 años después ¡puf!, se explota el rollo. Alguien tiene que escuchar eso. Y entonces pudimos ver en el caso de mi esposa y en el mío cómo decidimos honrar a Dios y la decisión nuestra fue, si nos llaman a una entrevista, nunca vamos a decir mentiras. Vamos a decir lo que nos sucedió. No me imagino yo diciéndole al oficial de inmigración, mire, es que Dios me habló. Ah, sí. Chévere. Pero ¿sabe Dios qué hizo? Un día nos llega una carta diciendo lo siguiente. En muy pocos casos en los Estados Unidos se aprueban residencias sin entrevista y usted ha sido galardonado para este caso. Puede mandar su pasaporte para que lo sellen. Entonces, amados, vamos a enfrentar este tipo de situaciones muchas veces.
Pero algo que quiero aclarar en un momento como este es que, ¿y qué si esa carta no me hubiera llegado? ¿O qué va a pasar con esta niña en el momento en que la llamen a su cita en inmigración? ¿Qué va a pasar cuando Dios no contesta esa oración de Señor, que no tengan que operar a mi hijo, que no tengan que operar a mi hija? ¿Qué va a suceder? Porque estos muchachos se pararon firmes y dijeron, pues no lo vamos a adorar y nuestro Dios nos va a salvar. Pero estos muchachos iban un poquitito más adelante. El verso 18, que es el que continúa, déjeme leer el 17 de todas maneras de nuevo, dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Verso 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios no contesta eso de que no pase por esta quiebra, que no pase por esta deportación, que no operen a mi hijo, que no pase aquello, que no pase esto, que no pase lo otro? ¿Qué sucede y cuál es tu actitud cuando Dios no contesta esa petición? ¿Acaso no le suena familiar cuando Jesús dijo, Señor, por favor que no tenga que ir a la cruz? Y el Padre le dice, hijo, you have to go. Tienes que ir. En este caso, estos muchachos, ¿a dónde era que tenían que ir? A un horno. A un horno totalmente encendido de brasas. ¿Alguna vez usted se ha sentado en su estufa? En su cocina, no sé cómo le dice usted. Sí, prendido, evidentemente, ¿no? Qué confianza de estos muchachos. Quiero decirte algo esta mañana. Muchas veces Dios no te librará del horno, te librará en el horno. Pero para usted y para mí, lo mejor es que Dios nos libre fuera. Sí, pues ni masoquista que uno fuera, ¿verdad? Señor, todas las pruebas, tráemelas, mándame. Nadie dice eso. Dios mío, esa es mi hija. Entonces estamos haciendo oraciones que Dios no va a contestar. Y esta mañana voy a tratar de acordarme, Vicky, de lo que dije. Espero que lo hayas apuntado. Esta mañana Dios nos hablaba y nos decía algo tremendo. El tiempo de duración o el tamaño de tu prueba es correspondiente al tamaño del problema que tú tienes en tu corazón. Trato de repetirlo. El tiempo, lo grande de tu prueba va a ser correspondiente al tamaño del problema o de la condición que hay en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos de nosotros que requerimos pruebas muy grandes. ¿Por qué? Porque la condición de nuestro corazón está muy alejada de Dios. Esto es sencillo, se lo demuestro. ¿Por qué razón un muchacho tiene que hacer un curso 2 o 3 veces? Porque no ha aprendido la lección. Porque no ha aprendido la lección. Escúchenme aquí. Porque no ha aprendido la lección. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios lo va a pasar al siguiente curso si usted no ha aprendido la lección? Entonces algunos de nosotros estamos ahí repitiendo primero de elemental. Porque los principios básicos no los hemos aprendido. Así que muchas veces en Dios la situación no se mejora, sino que se empeora. Y algunos dicen, pero ¿cómo así? Vengo a la iglesia, ya estaba llevado y ahora en la iglesia estoy más llevado.
¿Alguien le suena familiar? Verso 19, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso súper contento. ¿Cómo se puso? Furioso, y cambió su actitud cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Y esa es la situación que tenemos muchas veces en la iglesia. Venimos y decimos, pero ¿cómo esta gente que ni cree en Dios, que ni nada, no le va tan mal? Y mire, yo acá vengo a la iglesia, te creo, te canto y mire cómo estoy. El tratamiento de Dios para sus hijos es precioso y es perfecto. Es diferente, es más profundo. Pero el resultado es mucho mejor aún. Y algunos de los soldados más fuertes de su ejército atarán a los 3 jóvenes y los arrojarán al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. O sea, no tan solo le calienta el horno 7 veces, sino que encima dice que los aten. ¿Para dónde iban a coger? Imagínense con el horno. Pero de todas maneras, que les pongan unas cuerdas. Y no vaya a mandar a los soldados escuálidos, mande a los soldados grandes, para que no se escapen. ¿Para dónde se iban a ir? Sí, amados, las situaciones muchas veces se van a poner más complicadas. Se van a poner más difíciles. Tremendo día que escogí para venir a la iglesia. ¿Sabe algo? Tenemos que recordar que la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo. ¿Qué significa eso? Que habrá momentos en los cuales tendremos pérdidas, pero entonces Dios nos levantará. Proverbios 18:10 dice que el nombre del Señor, que Él es la torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. ¿Qué quiere decir eso? Que también pasaremos momentos en los que necesitamos que Él nos proteja y nos guarde. Se nos ha olvidado que el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Y que dice también que Él preparará una mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. O nuestro maestro dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero entonces estamos queriendo seguir a un Jesús que es 0 estrés. Peace and love. Everything is cool. No worries, no problem. Sin dificultades, sin problemas, sin angustias. ¿Cómo se va a formar entonces tu fe? ¿Cómo se va a formar entonces tu carácter? Si no es a través de estas dificultades. ¡Wow! ¿Me estás hablando de un Dios que es malo entonces? No. Es un Padre que ama, que corrige y que te acompaña. Jesús no libró a los discípulos de la tormenta, los libró en medio de la tormenta. El verso 24 dice lo siguiente: en ese momento Nabucodonosor se puso en pie y le sorprendió y le preguntó a los consejeros, ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Nabucodonosor contesta, verso 25, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Algunas versiones dicen, tiene la apariencia del hijo de los dioses. ¿Quién se apareció en ese lugar? Jesús, que tuvo este encuentro con esos muchachos. Jesús, que seguramente les arropó, les guardó. Quizás usted y yo no podemos llegar a comprender lo que significaba eso, estar metidos en la mitad de un montón de candela, pero que allí aparezca Dios en medio de esa situación, es lo que te va a dar la certeza y la garantía de que Él es verdadero, que Él es real. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando Dios nos libra del horno? Se nos olvida súper rápido.
Rápidamente se nos olvida esas situaciones. Pero cuando Dios te libra en el horno, va a ser una señal en tu vida para siempre. Va a ser una marca que le vas a decir a la gente, sabes que a mí no me tienes que hablar de eso. A mí no me tienes que decir, es que yo lo he experimentado. Pero muchos de nosotros entonces queremos experimentar y conocer al Dios sanador. ¿Qué necesitas enfrentar? Al Dios proveedor. ¿Alguien me sigue esta mañana? ¿Qué te quiero decir en esta mañana, amado? No sé cuál circunstancia estás viviendo, hayas vivido en el pasado o vayas a vivir. Tu decisión, ante quién te inclinarás para adorar, determinará el final de tus días. ¿Por qué razón? Porque aquí al final encontramos dos grupos de personas. Estos que dijeron, no me voy a inclinar ante un Dios ni ante una estatua. Y otros que dijeron lo contrario. Veamos qué sucedió a continuación. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Cuando tú no te inclinas ante las situaciones que deshonran a Dios, Él te librará en medio de esa situación. Él aparecerá como solamente Él lo puede hacer. Su mano milagrosa te rescatará, te sostendrá, te apacientará, te dará consuelo en medio del tiempo de la angustia. Verso 26 dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac, Abednego. Mire lo que dice. ¿Se acuerda aquel que decía, ningún Dios los va a librar de mi mano? Mire lo que pasó ahora. Siervos del Dios Altísimo. Este fue convertido de un momento a otro. Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernantes y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Yo no sabía que en la Biblia estaba esa palabra. Recuerden, los soldados que los metieron se murieron por las llamas. No alcanzaron a entrar en el horno. Que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. ¿Usted ha hecho un barbecue? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Cómo queda oliendo uno? Las manos, queda oliendo uno y está haciendo un barbecue allí, de lejos. Pues estos estaban en la mitad de un barbecue gigante. Ni siquiera olía a humo. Verso 28 y aquí estamos cerrando. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, aquí se levanta de nuevo el rey. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. 3 conclusiones podemos tener en esta mañana. En medio de tu horno, en medio de tu tempestad, en medio de tu huracán, en medio de tu prueba, si tú decides no inclinarte ante lo que el mundo dice,
ante lo que la cultura dice, ante lo que el gobierno dice que va en contra de la palabra de Dios, la gente conocerá y reconocerá la grandeza de tu Dios. No habrá otra opción. La gente dirá, esto solamente lo hizo Dios. No existe palanca, no existe contactos, no existe conocidos que pueda haber hecho esto. Solo fue la mano de Dios. Y la gente te podrá decir verdaderamente, tu Dios es grande. Número 2, tus enemigos serán exterminados como fueron exterminados los enemigos de estos muchachos. ¿Cuáles pueden ser tus enemigos, tus temores, los miedos? Como muy bien meses atrás Farouk nos decía, el temor más grande que yo tenía era tener que enfrentar un hospital. Y entonces tuvo que pasar por un proceso en el que quedó inmóvil, en el que no podía respirar. Para que al final, cuando ya empezaba a recuperarse, él me decía, pastor, ya enfrenté el temor más grande que tenía, ya no está. Y número 3, serás promovido. ¿Saben qué pasa, amados? Que las promociones, los ascensos en el reino de los cielos son al revés que en el mundo. En el mundo, entre más arriba estás, mejor. En el reino, entre más abajo estás, mejor. ¿Cómo así? Dice la Biblia que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y se convirtió en un hombre. Ya como tal, eso era una humillación para Jesús. Dice, pero que no le bastó eso, sino que estando en esa condición de hombre, se hizo siervo y fue aún más allá, y dice que se convirtió en maldición, porque escrito está: maldito todo el que sea clavado en un madero. ¿Qué sucedió con esa decisión de Jesús? Dice a continuación, por tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó por encima de absolutamente todo reino, todo rey. Y le dio ese nombre sobre el cual toda rodilla se va a tener que doblar. Las circunstancias que tú enfrentas en la vida, si las enfrentas de la manera correcta, van a producir en ti algo tan precioso, tan perfecto, tan bello, que la gente va a ver a Jesús en ti. No va a ver simplemente la tenacidad de Adriana, de cómo, wow, qué tremenda mujer, cómo sobrepasó eso, qué tremendo hombre, cómo hizo para sobrepasar esa quiebra. No. Van a ver a un hombre, a una mujer que tiene la marca de Jesús, que tiene la vida de Jesús y que puede decir, en medio de esa circunstancia fue cuando Él se apareció y Él me libró de todos mis temores.